no es solo el tenis, no es solo la Fórmula 1, no es solo el fútbol, no son los conciertos musicales, sino que además de eso también tenemos que es ese tipo de público que viene a consultas médicas, a tratamientos médicos, que vienen a un área específica que de hecho acá le llamamos el distrito médico, que es el segundo distrito médico más importante de todo el país después de Houston. Tú vas a hacer un negocio de cualquier naturaleza, el primer análisis que tú haces es cuál es la oferta que hay de eso en ese negocio que voy a entrar y cuál es la demanda. La explicación más sencilla de una revalorización constante de las propiedades o las inversiones inmobiliarias es que la demanda supera considerablemente a la oferta, si no, no habría un incremento sostenido de los precios. No es algo que empezamos a hacer acá en los Estados Unidos hace 2 semanas. Son muchos años. Bienvenidos a su canal de bienes raíces con Valdemar Birdman, el broker. Comenzamos. Volviendo acá a nuestro panorama local, los últimos datos que hablaba el censo es que de hecho, no, fue la oficina de vehículos y motores, que es la gente que entrega licencias de conducir a las personas que se mudan al estado. El último dato es que casi 1.300 personas diarias se convierten en nuevos residentes del estado de la Florida. Y hay otro dato que yo lo he dicho en otro momento, que en el 2024, 143 millones de personas vinieron a visitar este estado. O sea, entraron por los diferentes puertos, aeropuertos, para acá a visitar el estado de la Florida. Todo eso se traduce en pues beneficios para esa persona que invirtió, que tiene o que está por invertir en una propiedad para rentas vacacional, o el que invirtió para el mercado de renta anual, la normal, la regular, la que todo el mundo conoce, ¿verdad? Imagínense la ocupación que puedes tener. De hecho, una de las preguntas que hacen muchas veces los inversionistas es, pero ¿y qué garantía tengo yo de que eso se va a rentar? Y yo, en el caso de la gente que compra para el mercado vacacional, y sin tocar el área de Orlando, nada más que para concentrarnos aquí en el sur de la Florida, bueno, yo les nombro el menú de actividades de eventos deportivos. Es impresionante. Ayer comenzó la cuenta regresiva de un año exacto para que la Copa del Mundo de fútbol, que es el evento deportivo más importante del planeta. Más importante del planeta, exactamente, donde Miami va a tener al menos 8 partidos. O sea, imagínense la ocupación. ¿Cuánto costará la noche de una unidad de renta vacacional? Toda esta área que tenemos acá cerca del nuevo estadio, o sea... definitivamente. Es increíble. Definitivamente. Eso es uno de los factores, la cantidad de eventos deportivos. Pero no solamente son los eventos deportivos, son eventos culturales, son eventos musicales, tenemos arenas o salas donde hay conciertos todo el año. Y hay mucha gente, hay muchísima gente viniendo. No es solo el tenis, no es solo la Fórmula 1, no es solo el fútbol. ¿No? Además, no son los conciertos musicales, sino que además de eso, también tenemos un factor que mucha gente, no sé si desconocen, pero pocos lo hablan, que es ese tipo de público que viene a consultas médicas, a tratamientos médicos, que vienen a un área específica, que de hecho acá le llamamos el distrito médico, que es el segundo distrito médico más importante de todo el país después de Houston. Después de Houston, definitivamente. Exacto. Pero resulta que cuando uno ve esos números también es importante. Entonces, nuestra economía es completamente diversa, por eso hablo de que es robusta, y la ocupación y una cantidad de características que pudiéramos... Hermano, es que cuando tú vas a hacer un negocio de cualquier naturaleza, el primer análisis que tú haces es cuál es la oferta que hay de eso en ese negocio que voy a entrar y cuál es la demanda. Y
La explicación más sencilla de una revalorización constante de las propiedades o las inversiones inmobiliarias es que la demanda supera considerablemente a la oferta. Si no, no habría un incremento sostenido de los precios. Exactamente. Ahora, un tema que ya sí es directamente algo que tú manejas a diario. Mucha gente se sorprende de México, Colombia, Argentina, cuando yo le hago la afirmación de que por supuesto que puedes obtener un préstamo para invertir acá en Estados Unidos o específicamente en el sur de Florida. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta desinformación con eso? Si nosotros, o sea, si siempre hablamos de que no solamente es posible, sino que usted va a tener incluso términos y condiciones muy favorables. Absolutamente, absolutamente. Inclusive más favorables que los clientes locales. Y ahí de nuevo viene una pregunta con cierta incredulidad. ¿Y por qué? Y la respuesta es porque el mercado de préstamos o la fuente de los fondos para préstamos internacionales es totalmente diferente a la dinámica y determinación de tasas de interés y precios para mercado local. Entonces, por eso no solamente ven con mucha incredulidad las condiciones tan sencillas que son el tiempo de aprobación, que en promedio son 30 a 45 días para liquidar un préstamo, sino además que las tasas son en muchas ocasiones, dependiendo del producto, hasta más favorables. Yo el ejemplo que tú usaste al principio lo reitero. Ir con tu pasaporte americano a cualquier ciudad de nuestra región, abrir una cuenta corriente, no a pedir un centavo prestado, abrir una cuenta corriente es muchísimo más complicado que obtener un préstamo. Y te digo algo, Valdemar, la industria de servicios financieros en los Estados Unidos, pero en la Florida en particular, ha ido evolucionando tanto en función a las necesidades del mercado, que si yo te digo hoy que no solamente los requisitos son muy básicos y el tiempo es bastante reducido, sino que en estos momentos tenemos opciones de préstamos hipotecarios por una propiedad de inversión, inclusive si el inversionista no tiene una visa americana. Increíble, exactamente. Yo siempre les digo, por supuesto, yo quiero que usted tenga visa, que puedas venir acá a ver la propiedad, pero la verdad es que aún sin tener visa, la banca, el sistema financiero americano va a confiar en ti. Sí. Sí. Es increíble eso, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Mire, hablando en términos generales de los productos internacionales, y los podemos dividir en dos grandes grupos. Los préstamos con verificación de ingresos, que podríamos decir que dentro de lo fácil son los que son ligeramente más estructurados, y los préstamos sin verificación de ingresos. Y los requisitos son muy elementales en los que son más estructurados. Pasaporte, visa, tener al final una cuenta bancaria abierta en los Estados Unidos, ¿verdad? Determinar cuál es el origen. El banco quiere saber de dónde provienen, cuál es tu fuente de ingresos. Y lo más importante, lo más determinante es la prueba de fondos. Correcto. Allí es el elemento donde de alguna manera tenemos que tomar un poco más de cuidado para determinar, ¿verdad?, el origen y la trazabilidad de esos fondos. Nosotros podemos preaprobar a un cliente sin tener ni siquiera una cuenta bancaria en el momento que va a aplicar, con mostrarnos los fondos en el banco local donde ustedes se encuentren es suficiente, y la emisión de una carta de preaprobación para poder entrar en un contrato es inmediata. Tan Correcto. Pronto podamos tener la identificación, visa si es requerida en el producto que va a aplicar, es así de elemental. Y otra cosa importante, normalmente la banca no está interesada en ver declaraciones de impuestos o estados financieros de sus empresas. Es simplemente una carta del contador donde el contador explique de una manera muy puntual a qué se dedica, ¿verdad? Si es un empresario, a qué se dedica su empresa, cuáles han sido sus ingresos producto de la empresa, una información muy básica. Y si eres empleado, una carta de tu empleador. Y eso es un proceso que nosotros inmediatamente emitimos la carta de preaprobación que te permite a ti entrar, por ejemplo, en una preconstrucción, si es necesario. En muchas preconstrucciones ni siquiera te piden una carta de preaprobación, entrar en un contrato, y en 30 días a 45 días continuos
transcurre desde que sometemos el préstamo hasta que lo liquidamos. Y esa es la que podríamos decir que es la opción mucho más elaborada. La opción sin verificación de ingresos, aparte de tener obviamente los fondos requeridos para la inversión, no hace falta una visa. El banco determina que la propiedad que usted está comprando genera una renta suficiente para cubrir el pago mensual de deuda y el préstamo de la misma manera es aprobado. Correcto. Fíjate, yo lo explico muchas veces de esta manera. Una de las grandes diferencias de cuando usted, cliente extranjero, va a solicitar un préstamo o cuando lo hago yo como ciudadano o residente de los Estados Unidos, es que mientras yo tengo que presentar mis últimas 2 declaraciones de impuestos, tengo que mostrar mis estados de cuenta, van a ver mi reporte de crédito, cuánta deuda tengo, cuántos compromisos, hay una cantidad de cosas. En cambio, al cliente extranjero, con una cuota inicial de 30%, mínimo 30%, aunque Sí. sé que hay algunos programas que permiten menos y de eso podemos también hablar ahora, pero digamos que mínimo 30% y un estado de garantía de pérdida, una carta certificada de su contador, un par de requisitos más, puede ser aprobado, preaprobado en minutos. Así Porque, ¿qué pasa? No es algo que empezamos a hacer acá en los Estados No. Unidos hace 2 semanas. No. Son muchos años y por eso la experiencia de ustedes, los Claro. banqueros, de determinar de inmediato si la persona va a poder asumir esa responsabilidad. Absolutamente. El banco puede determinar claramente cuál es la capacidad de endeudamiento de esa persona y también el tipo de propiedad que está comprando. Y estadísticamente son créditos de bajísimo riesgo. Un inversionista, usted que está colocando sus ahorros de esfuerzo de tanto tiempo, usted no va a hacer una inversión si no conoce todo lo que conlleva y difícilmente lo va a poner en riesgo. O sea, tanto la morosidad de los préstamos de clientes internacionales como el incumplimiento es estadísticamente insignificante, la verdad. Exactamente. Fíjate, otra de las cosas, de hecho, un amigo en común hablaba en un momento, decía, bueno, para aquel que tiene miedo, compre con un socio. Ya tú sabes que Sí. compre con un socio. Fernando dice, compra con el banco. O sea, imagínate cuando un banco decide, o sea, le emite a usted una carta de preaprobación o de aprobación y dice, sí, yo hago ese negocio junto con usted, Claro. yo lo respaldo a usted. Ya han evaluado todas las opciones posibles y han determinado que es un buen Claro, negocio. y el banco está colocando el 70% y el banco está validando las reglas del juego y conoce perfectamente el mecanismo. Y hay un elemento también importante, Valdemar, a traer a la mesa que normalmente no existe en nuestros países, que es la compañía de títulos. La compañía de títulos es el vaso comunicante entre el comprador, el vendedor y el banco. De hecho, el banco no liquida el préstamo al vendedor, lo liquida la compañía de títulos y es la compañía de títulos quien hace los desembolsos a quien corresponda, luego de haber validado todo esto. O sea que hay distintos niveles de verificación de esto y definitivamente su socio, que es el banco, que está colocando por lo menos el 70%, confía en ese mecanismo. Claro. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta resaltar de nuestra industria, de que acá las reglas del juego son sumamente claras. Por ejemplo, la figura que acabas de nombrar de compañía de título es garantía no solamente de los desembolsos, sino de todo lo que es en Latinoamérica le dirían la escritura, ¿no? La escritura, sí. La escritura, el notario. Es una combinación entre el notario y registro. Exacto, registro, pero también hay un elemento de que nosotros en inglés le decimos el lien search, o sea, el revisar que no tenga gravámenes, que el título esté completamente limpio. Hay una cantidad de factores envueltos que definitivamente, pues para usted inversionista, es sumamente importante. Claro, mira, y ese tema, perdona que te interrumpa, es tan importante y es importante que los clientes lo entiendan, porque muchas veces las transacciones inmobiliarias en nuestros países son un acto de fe. Yo vendí propiedades que
traspasé y no había recibido el dinero completo, o al revés, ya había recibido el dinero completo y por algún problema de que el registro ese día no tenía línea, no se pudo completar la transacción. Aquí confluyen todos los momentos para que todas las partes sean resguardadas en la transacción. Entonces, definitivamente hay unas condiciones claras de regla, como tú estabas mencionando anteriormente. Definitivamente. A mí me gustaría romper con otro mito, y yo estoy seguro que esta frase la has escuchado 1000 veces. No, es que los intereses están muy altos. Yo digo, espérate, a veces, o sea, sin ánimos de ser sarcástico, yo le pregunto a la persona, ya, espera, ¿de qué país vienes? Porque comparado con tu país, esto es una tasa extraordinariamente competitiva. Claro, claro. Hay que ver, o sea, siempre es el comparado con qué. O sea, cuando tú me dices, cuando alguien afirma que esto es una tasa alta al 6.5, 6.8, realmente, o sea, ¿con qué la estás comparando para determinar o para afirmar que es alta? Ese es un punto importantísimo. Importantísimo que tú puedas decir, estoy comparando, si yo digo que la tasa actual es muy alta en base a la tasa del 2020-2021, efectivamente. Pero si yo digo que esa tasa es, si la estoy comparando con la tasa de 1980, que era 17%, entonces es extremadamente baja. Pero es que las personas, yo entiendo que la tasa de interés sea un elemento importante en la toma de decisión, pero no es el único y no es el determinante. Correcto. Porque además de que la tasa dentro de la transacción es algo a término, es algo que tú puedes controlar, es algo que tú puedes refinanciar. Lo que tú no vas a recuperar es postergar tu decisión y dejar de acumular plusvalía. Mira, ayer hablábamos con unos agentes inmobiliarios y hacíamos el análisis de la diferencia para un cliente local entre rentar y comprar una propiedad y cómo eso se proyectaba a lo largo de los años en la acumulación de riqueza. Y es definitivamente asombroso. Entonces, un cliente internacional, y tú decías algo importante, yo a veces hablo con un cliente, por decir un ejemplo, no sé, de Colombia, que me dice, no, pero es que yo tengo mis pesos colocados en un CDT en tal institución bancaria y eso me paga un rendimiento del 12, el 13, el 15%, perfecto, pero en moneda local. Entonces, tomemos en cuenta problemas de devaluación súbita en nuestros países, tomemos en cuenta problemas de controles de cambio. ¿Qué está pasando con todos nuestros clientes de Bolivia en estos momentos? Es un drama donde tienen que nosotros como venezolanos perfectamente lo conocemos y nos identificamos con ellos. Tienen un mercado oficial a una tasa donde el mercado al cual realmente tienen acceso a esas divisas es 2 o 3 veces ese valor. Entonces, la pérdida de patrimonio en una situación así es realmente grave. Entonces, puntualmente, el tema de la tasa de interés es, en estos momentos, las tasas de interés, a pesar de la volatilidad que hemos tenido por distintas cosas, fluctuaciones en la bolsa, etcétera, las tasas de interés para clientes internacionales se han mantenido prácticamente inalteradas desde septiembre, octubre del año pasado. Porque como te decía, Valdemar, se rigen por situaciones diferentes porque esos fondos son dinero de portafolio de los bancos, son dinero propio de los bancos, que no es así en el mercado local. Cuando tú haces un préstamo, lo vendes en el mercado secundario, eso se convierte en bonos y va al mercado bursátil. Entonces, son tasas más competitivas que las tasas para clientes locales. Obviamente va a depender del tipo de verificación de ingresos, del tipo de propiedad, etcétera. Pero definitivamente, y yo lo ilustro de esta manera, tomar la decisión o no de una inversión en base a la tasa de interés es como ir manejando en una carretera costera de noche lloviendo y con un ojo cubierto. Porque es que no estás viendo el panorama completo ni estás viendo el alcance de lo que significa una inversión inmobiliaria. Exactamente. Fíjate que yo hablo muchas veces del costo de no tomar acción. Absolutamente. Cuando simplemente escuchas el ruido y no estás viendo de manera objetiva que puedes hacer, o sea, que todo tiene un momentum. Uh-huh. Hay un momento específico para entrar en un negocio, hay un momento para salir del negocio también. Así es.
Y cuando pierdes ese momentum por estar sobreanalizando, es definitivamente un problema. Y fíjate, otra de las cosas, eso es uno de los mitos, ¿no? El tema de la tasa de interés, que si está alta o está baja. Y hay otro de los factores que muchos clientes me dicen y es el retorno. El retorno, yo voy a comprar una propiedad y quieren, o sea, a veces me dicen números que uno se sorprende, ¿no? Estoy buscando un 12%, y digo, wow, 12% de retorno anual. Imagínate, el primer, digamos, el punto de partida es, si usted tiene $1 millón, usted lo pone en el banco, y estoy poniendo un escenario mucho mejor que el que tú hablaste, que es que tienes tu patrimonio en la moneda local de tu país, porque ahí sí la inflación te está comiendo, o sea, te está disminuyendo muchísimo más. Así es. Pero digamos que ya la dolarizaste. Tienes el dinero en dólares, pero lo tienes en el banco. ¿Cuánto da un banco? ¿Cuánto paga de interés un banco por un certificado de depósito? Mira, podría estar en un 2 o un 3%, dependiendo de la reciprocidad que tengas con el banco. Y eso teniendo un capital importante. Así es. Porque si tienes $200,000, no te van a dar lo mismo que le dan al del $1 millón. Claro. Claro. Y es muy importante algo que tú mencionaste, que es el costo de oportunidad, que es lo mismo que tú estás diciendo, dicho en otras palabras, que es el valor de la mejor opción rechazada. Y te lo ilustro con un ejemplo muy sencillo y lo hablo con nuestros clientes. Si yo decido tomar $500 y comprarme un iPhone o un Apple Watch, y en lugar de hacer eso, tomo esos $500 y los compro en acciones de Apple, cuando yo analizo en el término de un tiempo, a 1 año, a 2 años, cuánto vale ese dinero que dejé de ganar por haber tomado una decisión que no es correcta, pero eso es un análisis post-mortem, eso es un análisis de lo que ya ocurrió, que es agua derramada y no lo puedes tomar. Y por eso es importante estas conversaciones, solamente para dar la información necesaria. Yo no estoy tratando de convencer a nadie, yo estoy dando información para que sea el inversionista en función a su perfil, a su gusto, que tome la decisión que corresponde. Así es. Eso es otro dato increíblemente, digamos, que pone a las personas a reflexionar. Y me conecté con el tema de que nosotros decimos un tanto en broma, pero es muy en serio, el cásate con el precio y sal a pasear con la tasa de interés. Claro. Porque la tasa de interés eventualmente la vas a cambiar. La vas a cambiar, la vas a cambiar. Pero hay un detalle también cuando hablamos de que la tasa de interés sube o baja. Normalmente, ¿qué sucede cuando la tasa baja? Cuando la tasa baja, ¿verdad? Y la tasa baja lo suficiente para que haga sentido refinanciar, porque no es que porque el hecho que la tasa bajó 1/4 de punto ya yo tengo condiciones para hacerlo. Entonces tú analizas, esto es una conversación recurrente con los clientes, tanto locales como internacionales, hagamos el análisis, cuánto cuesta refinanciar este préstamo, cuánto va a ser el verdadero beneficio desde el punto de vista de flujo de caja. Muchas veces clientes dicen, no, yo prefiero dejar este préstamo en estas condiciones porque tengo una tasa que es una tasa competitiva y sacar a una tasa diferente recursos de la plusvalía acumulada y hacer otra inversión, porque la tasa es una parte de la estructura de tu negocio, pero tienes otros elementos que definitivamente tienes que tomar en cuenta, ¿no? Claro que sí. Ahora, una de las cosas que también sucede cuando la tasa de interés sufre una variación, digamos, vamos a poner el caso de cuando la tasa baja. ¿Qué sucede? Se estimula el mercado los compradores. Absolutamente. Y señores, normal, estamos en un mercado de oferta-demanda. ¿Qué sucede cuando hay más compradores? Pues el precio definitivamente sube. Y ahí volvemos al ejemplo del costo de esperar. ¿Qué prefiero yo? ¿Comprar una propiedad
que ocurre mucho esta conversación, una propiedad de $500,000 a una tasa de 6,5 a comprar una propiedad dentro de 2 años de $650,000 a una tasa de 5,75. Claro. El número de abajo habla solo y Exacto. la decisión correcta es comprarla ahora, porque la tasa es algo que vas a poder controlar y cambiar en el futuro. Definitivamente. Así que, bueno, señores, pudiésemos estar aquí un par de horas más hablando, César, pero estoy súper complacido que hemos podido compartir con nuestra audiencia Así es. datos importantísimos que los ayuden a tomar una buena decisión, a ver con claridad que este mercado es un mercado sumamente sólido, que usted puede obtener no solamente tiene la posibilidad, sino que con toda seguridad usted tiene la capacidad de obtener una hipoteca, un préstamo para invertir, para ampliar su portafolio, para multiplicar sus activos en este mercado que también le ofrece muchísima seguridad. Así que despidiéndonos de una vez, no se olviden de darle a la campanita, de suscribirse si no está suscrito y nos vemos en el próximo episodio.